Cordial saludo, bienvenidas y bienvenidos a nuestro conversatorio semanal en el Facebook Live. Como bien saben ustedes que cada tema lo eligen ustedes, nuestros seguidores. Hoy también elegimos en este conversatorio lo que es la masturbación en el trastorno límite de personalidad. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá, por animarme a que continúe con estos conversatorios, a Eli, que esté pendiente de cada uno de ustedes, atenta a todas las sugerencias, a todos los requerimientos, o muchas veces hasta las consultas que ustedes mismos hacen para que se le dé respuestas lo más pronto posible. Si ven que nos estamos demorando un poco es porque estamos un poquitico como ocupadas, pero créannos que vamos a darle respuesta a cada uno de ustedes. Muy bien, también les agradezco los agradecimientos, las gracias, las muchas gracias. Alguien nos mandó un audio de Costa Rica, Eli, de Costa Rica, una seguidora, pues dándonos las gracias, todos los beneficios que ha visto con estos conversatorios y lo mucho que ha aprendido. Gracias por sus deferencias. Muy bien, sin más, entonces vamos a iniciar a este conversatorio. Nuestro seguidor hablaba de que hablara un poquitico o en el conversatorio acerca de lo que es la masturbación, pero en las personas con trastorno límite de personalidad. Escuchando pues su petición, pues ahí hoy vamos a hablar de ello. Como es bien sabido, la masturbación hace parte del ser humano y hace parte del ser humano del bienestar. Como bienestar, como una forma de buscar su propio placer, sus propias sensaciones, es bueno, sobre todo también para buscar como un espacio de estar consigo mismo y de buscar como esa parte de esa relajación, de ese poder estar tranquilo y sin estrés. Ahí es una masturbación sana. Pero como decía el seguidor, en las personas con trastorno límite de personalidad. Sabemos muy bien que las personas con el trastorno límite de personalidad, una de las características de este trastorno es que es la impulsividad y la compulsividad. La impulsividad es que sienten inmediatamente como ese placer, pero un placer en un instinto, una reacción inmediata, y depende de la satisfacción o insatisfacción que les produzcan estas sensaciones, pues la va a repetir y la puede repetir una y otra vez de una forma compulsiva. ¿Qué pasa con la masturbación compulsiva e impulsiva? Pues que pueden tener efectos secundarios. Por ejemplo, uno de los efectos secundarios es la eyaculación precoz. Otros efectos secundarios por la compulsividad es el que por la misma ansiedad el cuerpo le está exigiendo, pero ya acá no hay placer, ya acá no hay tanta sensibilidad, lo que hay es un desahogo una y otra vez, un desahogo una y otra vez, desde esa ansiedad o desde muchas veces de ese dolor emocional. Acá les cuento que no hay ese placer con esa sensación, con cada momento, de cada disfruto, cada segundo de cada disfrute. Acá no lo hay. No lo hay ni siquiera el poder ser creativos, ¿sí?
hacia dónde me puede llevar la imaginación, hacia dónde me puede ubicar dentro de este acto de la masturbación. Entonces, acá no, acá es compulsivo, es repetir, es una orden de repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y más, y cada día más, y más, y más. Como acá no hay ese placer, no hay esa sensación, esa posibilidad de ser creativos, acá no hay satisfacción. Pueden terminar su estado de masturbación y simplemente hay como un desahogo, es eso, es como un desahogo. Más no existe el placer. ¿Por qué? Por la compulsividad. No tanto la parte impulsiva como la parte compulsiva. Acá no hay esa posibilidad de dar una espera entre un acto y repetirlo, entre este acto y repetirlo. Aquí no hay esa satisfacción y esa llenarse. ¿Por qué? Porque la masturbación te llena, te satisface, te identificas, te empoderas, te puedes sentir que tú misma te amas, te aprecias, te sientes. En cambio, en la parte compulsiva no hay estos placeres, estas sensaciones, este empoderamiento y este fortalecimiento de la autoestima. No la hay. ¿Por qué? Bueno, les repito, porque hay un estado de orden, de una y otra vez más, una y otra vez más, y no pare, una y otra vez más. Por el desahogo. Necesita tener un desahogo, necesita tener que rápido salir de esa sensación. Les recuerdo algo, que la masturbación es tanto de las personas que vivimos aquí en el planeta Tierra, ¿sí? Es la masturbación. Aquí lo que estamos hablando es la compulsividad, la impulsividad y la compulsividad, que aquí lo hace ser adictivo, ¿ya? Porque lo hace ser adicto, porque se vuelve una necesidad imperante, una necesidad que como si se le estuviera obligando a sí mismo a tener una y otra vez más de lo más, o más de lo mismo. No hay placer. Se compara la compulsividad y la impulsividad de la masturbación, se compara como si estuviese con una droga muy poderosa, como la cocaína. Entonces, acá lo que estamos haciendo es mal acostumbrando, o sea, llevando un acto que es natural, un acto que es de placer, a un acto de compulsividad, un acto de repetirlo más y más una y otra vez, donde es como si los comandos de los neurotransmisores estuvieran exigiéndole: deme más, otro poquito más, deme más, otro poquito más. Ahora bien, se compara, la masturbación es exactamente como una adicción a la droga, al alcohol, al cigarrillo, al sexo, a la ludopatía, a los juegos, a los videojuegos. Es exactamente, es llegar a ese punto de esa adicción, donde no hay tiempo para los amigos, no hay tiempo para tener una pareja, no hay tiempo para compartir un buen momento en familia, lectura de un buen libro o una muy buena película, porque llega el impulso y hay que hacerlo, Esto es para las personas que lo viven y que lo han vivido. Su forma de expresarlo, de decirlo o de como
de poderlo describir, es un infierno. Un infierno porque les roba, les quita el tiempo con sus interacciones sociales. Como les dije, el hogar, la pareja, la familia, el estudio, el trabajo también interfiere muchísimo en el trabajo, demasiado en el trabajo. Porque pues, al fin y al cabo no es mucho lo que se deja ver, porque no es una droga, no es alcohol, ¿cierto? Es consigo mismo. Entonces el estar yendo constantemente al baño, eso hace que también empiecen a mirar esas actitudes de ellos. Entonces ellos dicen que es un estado muy difícil porque no tienen el control voluntario para decir, pare, lo acabé de hacer y que ya me está pidiendo a los 15 minutos nuevamente que lo haga. Y que el pensamiento es un pensamiento circular, es un mismo pensamiento. Y luego le digo, es similar a los pensamientos circulares de las personas que tienen otras clases de adicciones. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que acá, fuera de que se descontrole, fuera de lo que se pueda apartar o aislarse de su entorno, es una continua insatisfacción total, es una continua insatisfacción donde necesitan esta compulsividad y la ansiedad muchas veces continúa. La ansiedad vuelve y reaparece. Los pensamientos y el vacío emocional vuelve y reaparece. No es la forma más tranquila, llamémosla así, para poder controlar la ansiedad o controlar el vacío emocional o controlar el dolor emocional. Lo ideal es que empiecen entonces a tener una reeducación sexual. Aquí es necesario tener una reeducación sexual. ¿Qué quiere decir esto? Buscar la forma de cómo la persona que se está masturbando impulsiva y compulsivamente entre en primero que todo, en unas terapias psicológicas, más unas terapias técnicas de el autocontrol. Esto va a ayudar muchísimo, porque por más que uno pueda decir, bueno, es que voy a trabajar mi autocontrol para no estar en esta compulsividad de masturbarme, sino que también va a ayudar muchísimo a trabajar toda esa parte conductual y toda esa parte cognitiva. ¿Qué quiere decir? A trabajar y al darse cuenta y darse cuenta y hacerse cargo de sí mismo. Ahí es muy beneficioso, porque en la medida en que las personas empiezan a darse cuenta, a caer en cuenta, a verse, a identificarse, a descubrir de dónde viene ese dolor emocional, de dónde viene ese vacío emocional, de dónde viene esa ansiedad. Es muy importante porque empiezan entonces a tener una claridad de sí mismos y un abordaje desde el del darse cuenta, el del saber estar. Y ahí es donde empieza toda una recuperación también del control de la masturbación impulsiva y compulsiva, pero también del resto del control emocional, que ya las discusiones van a ser diferentes, el abordaje de algo nuevo, diferente o impredecible va a ser totalmente diferente, porque ya hay más control emocional, porque sus emociones están más afinadas, más alineadas, porque va a verse entre lo que es una pataleta y una pataleta en un niño, una pataleta en un adulto. Y ese por lograr poder verse a diferencia de la edad de una pataleta de un adulto y de la edad de una pataleta de un niño,
es verse, darse cuenta y empezar entonces el proceso de avanzar psicológicamente a alinearse a la edad cronológica. Entonces, también ayuda muchísimo el estar en estas terapias para el control de la masturbación. Es fundamental, o sea, tengan conciencia de ello, es fundamental. El psicólogo, si ya la compulsividad ha avanzado tanto y la impulsividad ha avanzado tanto que es necesaria la intervención psiquiátrica, la intervención médica, entonces de medicinas, entonces es muy importante visitar al psiquiatra. Pero fundamental el trabajo psicológico, fundamental el trabajo psicológico consigo mismo, porque es de la única forma que él o ella va a verse, va a fortalecer su identidad, va a buscar va a buscar una forma más del estar, del saber estar, del aquí y el ahora, de cómo sanar ese vacío emocional o ese dolor emocional, ¿ya? Que le está produciendo esa ansiedad. Ahí es donde empieza entonces toda una recuperación. Se recupera toda la parte del trastorno límite de personalidad, como lo que es la parte impulsiva y compulsiva de la masturbación. ¿Qué es fundamental? Por favor, las técnicas son tan sencillas. Créanme que las técnicas que se utilizan en psicología y en mindfulness son tan sencillas, son tan prácticas, parten de sí mismos, es con su cuerpo, es con su propia mente y cuerpo, que es lo que hay que trabajar para el saber estar, para el darse cuenta, para tener una salud mental óptima, para poder abordar los diferentes escenarios, cambios impredecibles que el día a día nos está dando, porque cada nanominuto es de cambio, y que van a poder tener la posibilidad de sentir la emoción, sentir esa emoción o sentir ese sentimiento, de identificarlo e inmediatamente controlarlo. Créanme que lo van a poder controlar. ¿Qué pasa ahora en estos momentos? Que como no se controla, no se conoce como cada emoción que está pasando durante el día a día, o no sienten ese cambio de una emoción y otra, entre una emoción y otra en el transcurso del día, porque no se ven, no se sienten, no se escuchan. Cuando empiezan a hacer las técnicas, van a lograr verse, sentirse, para identificar de a dónde viene esa emoción y cómo poder controlarla. Cuando logran ustedes hacer esto, tienen el control voluntario de las emociones y además la posibilidad tan grande que la gran mayoría de las personas borderline piden es tener unas relaciones sociales sanas. Unas relaciones sociales donde hay continuidad de las amistades, pueden salir y aceptar, salir a otros sitios, compartir con diferentes personas, aceptar la diferencia entre una persona y otra y no estar en el pensamiento dicotómico. ¿Qué es? Vuelvo y le repito, hacer las técnicas. Créanme que la gran mayoría de los psicoterapeutas estamos utilizando técnicas para poder que ustedes, o para hacer que ustedes se vean, hacer que ustedes se escuchen, hacer que ustedes se identifiquen en cada proceso del día a día. Entonces, esto puede controlarse, claro que se puede controlar, claro que se puede controlar el estado del malestar o la huida, y ese malestar o la huida es la masturbación. Claro que se puede controlar, claro que se puede tener conciencia de ello. ¿A través de qué? A través de la psicoterapia y a través de las técnicas terapéuticas. Es necesario para que puedan tener un placer, una sensación,
como de gustarse a sí mismos, identificarse en esas diferentes sensaciones, en poder ser demasiadamente creativos y tomarse el tiempo necesario para este disfrute tan íntimo como es la masturbación. ¿Qué se puede hacer? Vuelvo y le repito, las personas que en estos momentos están en lo que es la masturbación impulsiva y compulsiva, recuerden, se puede sanar, claro que se puede sanar, claro que se puede tener ese control voluntario y no tener la ansiedad para que tenga el timón, el comando de tu deseo, de tu placer, y que lo vuelva una rutina de una exigencia compulsiva. Ahí es donde está la gran diferencia entre hacerlo por placer, darme mi tiempo para poder hacerlo, mi intimidad para hacerlo, mi refugio consigo mismo para disfrutarme. Y la otra es que no se disfruta. La parte compulsiva no se disfruta, la parte de estar, que otro me tenga el comando de mi vida, de mi placer, de mis deseos, de mi sensación, y obligarlo a hacer una y otra vez, no pares, sigue, no pares, sigue. Esta es la diferencia. Entonces, ¿que se pueden sanar? Claro que sí. Que pueden tener conciencia de qué es lo que está pasando con mi cuerpo, cuál es el impulso y cuál es la compulsión que me está haciendo a hacerlo continuamente en el día varias veces. La conciencia de sí mismo, el escucharse, créanme, escúchese. El que tiene la posibilidad de escucharse, tiene la posibilidad de verse, tiene la posibilidad de sentirse, tiene la posibilidad de identificar qué es lo que me está generando esta compulsividad, qué es lo que me está generando esta ansiedad que me lleva a esta compulsividad. Y ahí está la magia de ser adulto, como les digo yo a mis pacientes, es tener el control de su vida, es poder tener el control voluntario de las emociones para tener el control de su vida. Esa es la única forma que se puede llegar a tener una sanación. Vuelvo y le repito, el trastorno límite de personalidad o borderline no se cura, pero sí se sana. Se llega a tener una vida placentera, tranquila, sí, se puede tener. Para que entonces busquen ustedes, o si desean buscar un sexólogo con especialista en borderline, háganlo, búsquenlo también, el sexólogo también les va a ayudar, pero que sea especialista en borderline. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué especialista en borderline? Porque va a trabajar la masturbación, pero partiendo de un trauma que generó el trastorno límite de personalidad. Ahí, entonces ella va a hacer todo, o él va a hacer todo, una línea, una historia una historia de su momento, una línea histórica de cómo fue, o terapia retrospectiva, de cómo fue que llegaste hoy a tener esta compulsividad. Ahí, claro que puede apoyarse en una sexóloga especialista en trastorno límite de personalidad. Ahí ustedes pueden perfectamente sanarse y pueden utilizar la psicóloga para fortalecerse sexualmente. Muy bien, les paso entonces a él para que nos hable, para que nos diga cuáles son las personas que están haciendo sus preguntas o están participando. Ok, buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todas las personas que se pudieron conectar a este live tan importante. Por acá estoy pendiente de todas sus dudas e inquietudes. Las personas que quieran escribirnos al WhatsApp o por el interno pueden hacerlo. Por acá estaré pendiente para darle las dudas e inquietudes de ustedes a la doctora. Por acá nos dicen, doctora, por favor, ¿podría explicar un poco en qué rango se puede decir normal o anormal
la masturbación o en qué rango podría ser adictivo? Para ser adictivo es cuando ya no hay forma de decir pare, no hay forma de decir ya estoy satisfecha, estoy satisfecho, no necesitaba sino masturbarme hoy, ¿cierto? Cuando ya se pasa a que la masturbación hace parte de mi vida, casi de mi halo, de mi respiración, de mi continuidad, o sea, de hacerlo cada 15 minutos, hacerlo cada media hora, o debo de hacerlo porque ya hay algo que me dice, hágalo, ya. Mírame que ya ahí no está la persona, no está el control voluntario de las emociones, está lo que es el trauma que generó el trastorno límite de personalidad y que está esa ansiedad que genera, vuelvo y les digo, con un vacío emocional, con un dolor emocional o con el dolor, ese dolor que necesitan salir de ese dolor, cortar ya ese dolor. Ahí es donde se vuelve compulsivo. ¿Cómo se vuelve compulsivo? Yo le digo, cuando esa vocecita de la mente te dice, ya, pero si vas y miras y se lo hace, ya lo hice hace poco. Ahí empieza en la parte de las adicciones o de esta adicción. Ok. Por acá por el WhatsApp nos dicen, doctora, muchas gracias, este es un tema muy interesante y gracias por compartir estos temas que han estado en tabú por mucho tiempo. Yo fui adicto al sexo durante muchos años. La gente lo toma como algo gracioso, pero tiene los patrones negativos de cualquier otra adicción. Yo he dejado de hacer cosas muy importantes porque mi vida giraba en el sexo y nunca llegaba a satisfacción. Comía menos o dejaba de pagar impuestos para usar ese dinero para pagar entradas a lugares donde sabía que iba a encontrar el sexo. Afecto mucho, el afecto a las relaciones de pareja es imposible y en mi caso me marcó para el resto de mi vida. Sí, es verdad lo que el seguidor dice y que nos está compartiendo su propia historia. Gracias por compartir, es real. Igual es exactamente lo que es la masturbación, exactamente lo que es la masturbación. La masturbación necesita ya, pero es que estoy en el restaurante, pero es que necesito ya, hay que hacerlo. Y eso se vuelve un infierno, porque lo rige esa compulsión de vuelve y hágalo, y que genera desespero, un desespero interno, un desasosiego interno, porque tengo que hacerlo y tengo que buscar un lugar para hacerlo. Ok, por acá nos dicen, las personas con TLP tienen más tendencias a ser adictos. Sí, la tendencia en algunos, no en todos. En algunos puede haber esa tendencia, pero ¿por qué esa es la tendencia? Vuelvo y les digo, porque estamos hablando de lo que es la ansiedad y estamos hablando de lo que es el impulso y la compulsión. Eso, sí, a la mayoría de las personas con TLP, pero no quiere decir que personas que no tienen trastorno límite de personalidad, pero tienen otros trastornos, lo puedan hacer. Ok. Por acá nos dicen, yo fui un poco precoz en el tema de la masturbación. Cuando niña lo hacía muy seguido a los 8 a 13 años, pero ya cuando llegué a mi adolescencia ya no lo hacía, pero sí recuerdo que era algo como adictivo. Actualmente es algo que no me dan ni ganas, prefiero comer algo rico. Ok, sí, es muy factible que hayas despertado a esas sensaciones y que lo hayas logrado controlar. Felicitaciones. Ok, por acá por el interno nos dicen, a mí me pasa lo opuesto, con 40 años
no tengo ni la menor libido. Pero me pasa algo curioso. Cuando me maquillo y me visto bien, no me canso de mirarme al espejo, de admirarme y me saco fotos. Y eso para mí es más placentero a ser tocada por alguien. Sí, también. Esa es la parte, o sea, eso es otra parte de la adicción, ¿cierto? Otra forma de ser adicto. Y es asimismo, o sea, a buscar ser siempre más bello. Y dentro de eso está el narcisismo. Ahí es también es otra adicción más de que mira o se ve dentro del trastorno límite de personalidad. Por acá nos dice, el placer es un sedante a la frustración, la ansiedad y el estrés, pero no es el camino y a muchos les pasa sin darse cuenta. Cuando él dice el placer, ¿qué? El placer es un sedante a la frustración. Ahí, cuando él dice, y gracias por participar, que es un placer, es un sedante a la frustración, es la parte que hay que trabajarla. Esa es la parte que hay que buscar la forma de hacer terapia, más las técnicas, porque quiere decir, cuando entra la frustración, entra todo lo que es la frustración, la impotencia, la invalidación, ¿ya? Y cada vez va a ser más frecuente porque va a ir en busca de sentir menos frustración, menos impotencia, menos invalidación, pero vuelve y cae, y vuelve y repite, vuelve y cae, y vuelve y repite. Ahí es donde viene lo que es la compulsión y los impulsos y la compulsión, o sea, la adicción. Entonces, lo ideal es que esté acompañado de una profesional, un profesional que sea especialista en trastorno límite de personalidad para que te ayude. Ok, por acá nos escriben. Saludos, doctora, desde España. Saludos. Escuchándola me hace recordar una amiga que se acostaba con quien fuera y pensábamos que era por placer, y nos dijo un día que ni sentía ganas, ni sentía orgasmo, que no sabía ni por qué lo hacía. Ok, correcto. Cuando no se sabe a qué edad fue el trauma, pero tú parece que por la forma como cuentas, y gracias por participar, que fue antes de los 7, 8 años, que pudo haber tenido un episodio o un trauma con su sexualidad. Y sí, y que el hacerlo una y otra vez, es ir en busca de algo que como experiencia irreferente le sucedió en ese momento de ese abuso. Y es el deseo de volver a repetirlo. Ok. Escuchándola, veo que soy compulsiva, mas conozco personas con TLP que son impulsivas. Les acarrea problemas porque no tiene relaciones largas. Y en mi caso también es un problema que he de conocer mi cuerpo y aceptarlo. Es importante que, ya que tienes esta conciencia, y gracias por participar, de que es necesario la aceptación de ti misma, te apoyes en un profesional, en un psicoterapeuta, y que te apoye con las técnicas terapéuticas para que puedas avanzar. Doctora, ¿qué consecuencias puede acarrear la masturbación adictiva en las personas con TLP? Que se vuelven compulsivas, que lo hacen por impulso, por instinto, y se vuelve repetitivo una y otra vez, por la misma sensación o la misma insatisfacción o la misma frustración. Y siempre están buscando la autogratificación, pero la autogratificación genera placer, tranquilidad, se relaja, se disfruta. Pero acá no, o sea, buscando esa autogratificación, lo que están es buscando, están generando más adicciones o ser más adicto a la masturbación, porque
no es la forma para buscar una paz, una tranquilidad y una seguridad, sino a través de una psicoterapia y las técnicas terapéuticas. Ok. Por acá nos dicen, los médicos dicen que la masturbación es normal. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona normal lo haga y un TLP? No es lo mismo. Una persona normal puede ser adicto a la masturbación y no ser TLP. Claro, yo lo dije ahora más antes, unos minutos antes. Hay personas con trastorno límite de personalidad y que la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad son ansiosas. Hay personas que no tienen el trastorno límite de personalidad, pero tienen otros trastornos. Entre eso está el trastorno de ansiedad, ¿ya? O puede tener otros trastornos sin tener el trastorno límite de personalidad. Ok, por acá nos dice, ¿se puede decir que la masturbación es una consecuencia de vacíos y carencias que cuestan afrontarlas? Si ¿desde dónde lo estás preguntando? ¿Lo estás preguntando desde el mismo trastorno límite de personalidad o las personas que no tienen trastorno límite de personalidad? Pero yo te voy a dar una respuesta. Te voy a dar la respuesta desde el trastorno límite de personalidad. Vuelve a hacer la pregunta, por favor, Amy. ¿Se puede decir que la masturbación es una consecuencia de vacío y carencias que cuestan afrontar? Cuando se instaura el trauma, sobre todo el trauma por vacío o por abandono ficticio real o por un abuso sexual, abuso psicológico o abuso físico o el bullying también. Ya estamos hablando de un trastorno. En la medida en que va avanzando la persona, como las personas con trastorno límite de personalidad tienen ansiedad, ¿sí? Mucho estrés, mucha ansiedad. ¿Por qué les da estrés y ansiedad? Los cambios, los estados, digamos, las palabras que a veces ellos no entienden cuando hay un diálogo. Porque muchas veces ciertas palabras los llevan a que se sientan atacados. Entonces, todo esto les abruma, todo esto les genera un conflicto. Y dentro de ese conflicto, pues entonces estamos hablando de que también está lo que es la ansiedad, que les va generando esa ansiedad. Si hay ansiedad, es muy posible, no todos, no todas las personas con trastorno límite de personalidad que sientan ansiedad se masturban, pero las que se masturban lo hacen por impulso y por compulsión, o sea, por buscar la forma de cómo bajar esos estados de ansiedad o bajar esos estados de culpa o bajar esos estados de vacío emocional o dolor emocional. Por acá nos dicen, creo que no fui claro. Quisiera que me dijera cuántas veces al día suena adictivo. Cuando suena adictivo o no suena adictivo, cuando la masturbación se vuelve adictiva, es cuando usted ya no tiene, su pensamiento es solo y solamente para la masturbación, donde se aísla y donde busca espacios donde ocultarse para hacerlo, donde ya no busca la intimidad, sino o cómo ocultarse, donde ya terminando de hacerse la masturbación, pero dentro de los 15 o 20 o menos de una hora o dentro de la siguiente hora, ya vuelve otra vez y siente ese impulso y esa compulsión de volverlo a hacer, volverlo a repetir. Ahí estamos hablando de adicciones. Es como la adicción a las redes sociales, es como la adicción a los videojuegos, es como la adicción a la droga, la adicción al alcohol, la adicción al sexo, la adicción a la mitomanía, a la ludopatía y otras más. Por acá nos dicen, yo creo que esta pregunta no la he leído. No, creo que no.
Quisiera saber la relación con el TLP y la culpa. Gracias. Pero, ¿esta culpa será de la masturbación o el TLP? Buena pregunta. Bueno, la persona que hizo la pregunta, por favor, nos la aclara para darle una respuesta. Ok. Bueno, mientras que ella encuentra otra pregunta, le voy a aclarar al seguidor que reitera la pregunta. Es también, se puede decir que se puede decir no, ya es una adicción cuando se repite una y otra vez en un día, en una noche, una y otra vez, y no sienta placer, sienta como ese desahogo que casi que no lo hago, casi que estaba tan ansioso que si no lo hacía me iba a enloquecer mi pensamiento, ¿ya? Entonces es cuando se repite una y otra vez, porque se tiene que repetir, porque la ansiedad está de por medio. Ok, por acá me respondieron. Culpa por la masturbación, gracias. Ok. Bueno, hay un sistema de creencias. El sistema de creencias, estamos hablando de todo lo dogmático, todo lo que es dogma, todo lo que dice uno, esto es palabra de Dios y amén. Cuando se toma desde ese punto de vista, desde la religión judío-cristiana, que todo lo que tenga que ver con el sexo y la sexualidad es pecado, es muy posible, no lo sé, pero no lo puede aclarar, que haya crecido en una religión o evangélica o cristiana o judeocristiana. Son estas religiones las que tienen la creencia de que esto es malo. Entonces, si tú naciste en una de estas religiones, el solo hecho de escucharlo repetir de los adultos, entonces tú ya lo grabaste hasta hoy, ya hasta adulta. Ok. Por lo que nos dice, ¿los TLP siempre sienten las ganas de masturbarse o puede haber personas TLP que no lo hagan porque no sienten las ganas de hacerlo? Porque hay personas que tienen el trastorno límite de personalidad y no se masturban, no sienten la necesidad, porque a lo mejor puede tener otra adicción, ¿ya? Puede tener, por ejemplo, la adicción de la droga. Entonces, ¿para qué la masturbación? Tiene la adicción de los tracones de comida, o también la anorexia, no comer. ¿Para qué la masturbación? O la ludopatía, ¿para qué la masturbación? O los adictos a las redes sociales, ¿para qué la masturbación? ¿Ve? Ahí es porque no se masturban, es porque hay otras adicciones. Doctora, tengo una pregunta que quisiera que usted pudiera responderme. ¿Por medio de la adicción a la masturbación se puede crear la pedofilia? No. Porque la pedofilia es a través de otro y la masturbación es a través de sí mismo. Por acá nos dicen, también quisiera que hablara sobre la relación TLP, masturbación y pornografía. Muchas gracias. Bueno, eso va a ser para un próximo tema. Gracias por sugerirlos. Gracias. Por acá nos dicen, no hay peor cosa que un adicto con sentimientos de culpa y vergüenza. Una vez que te libras de eso, es más fácil gestionar la adicción y tener una vida más equilibrada, sin que la adicción te ponga en peligro. Correcto. Porque la culpa, vuelvo y les digo, la culpa, sobre todo en el área sexual, viene por sistema de creencias. Haciendo terapia para modificar ese sistema de creencias que viene de la infancia y esa conducta aprendida que viene de la infancia, claro que se puede sanar. Y termina con la culpa, que no existe. Muchas gracias, doctora, de verdad, por este espacio,
porque Gracias. es un tabú y es bueno entender qué pasa, qué está bien, qué está mal. Muy bien por usted. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar de acá en el Facebook Live, en el conversatorio. ¿Cómo puede referir esto en las relaciones sexuales? ¿Te interfiere? Claro que sí puede interferir. La masturbación compulsiva sí puede intervenir. ¿Por qué? Porque nunca se va a sentir más satisfecho que, o nunca va a sentirse, o no va a sentirse estimulado más que consigo mismo. Entonces, en las relaciones sexuales puede que no sienta ni deseos de hacer el sexo con otra persona, y tampoco como tener como una conversación muy creativa desde la sexualidad, no. Doctora, yo quisiera que usted me respondiera si es normal o está dentro de lo normal el no querer tener relaciones y no querer tocarse. ¿Eso está bien? Primero que todo, hay que hacer un diagnóstico. Esto no se puede dar así, porque necesitamos un diagnóstico, necesitamos saber el por qué tiene esa reacción, el por qué no acepta, el por qué no desea, el por qué no quiere. Es necesario hacer un diagnóstico para poder darle una respuesta. Este tipo de adicciones de la masturbación o el sexo también podría atenderse con medicamentos. Cuando la compulsión es tanta que ya la persona no está, sino que está más la compulsión, y eso, créanme que enloquece. Es necesario el medicamento psiquiátrico, porque ese exagerar una y otra vez, estimula demasiado los neurotransmisores que ya rebasa los límites normales del ser humano para tener esos neurotransmisores nivelados, que ya necesita el medicamento para buscar cómo nivelarlos nuevamente y bajar esos estados compulsivos, y a partir de ese momento empezar con un psicoterapeuta las terapias para el autocontrol. Ok. Doctora, mi esposo es adicto a la pornografía y al sexo. ¿Cómo le puedo hacer ver que está en una adicción? Lo que pasa es que el adicto a la pornografía y el adicto al sexo es como el adicto a las drogas, el adicto al alcohol, el adicto a la ludopatía. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no lo ven, porque ellos no tienen la forma de poder discernir, de poder hacer autocríticos, hacer un autoanálisis de sí mismo. Yo te diría a ti que entraras tú a terapia, o sea, con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, te ayude a ti a conocerte y al mismo tiempo ayudar a leerlo para empezar tú con ciertas palabras abordarlo a él para que él vaya viéndose. Esto es un proceso lento, más lento todavía que si él mismo estuviera en terapia, pero vale, créame que vale la pena hacerlo. Entonces serías tú con ciertas palabras, preguntas de conciencia, que él no se sienta ofendido, que no se sienta atacado, para que tú vayas llevándolo a la autorreflexión. Ok. Por acá nos dicen... La adicción al sexo y la masturbación me recuerda a la adicción a la comida. No puedes dejar de comer, pero sí debes mantener un equilibrio y por ende es más difícil de controlarlo. Pensar que son de las adicciones que más juzgamos. Sí, es correcto. Gracias por participar, gracias por compartir esta experiencia. Pero es real lo que acaba de decir ella, es real. No es de culpar al otro, no es de culparlo, es que de porno, no es de culparlo.
no es que se masturba, no es de culparlo. Es que sexo por sexo, tampoco. Es algo más grande que la razón que hace que ese comportamiento sea compulsivo. Doctora, es cierto lo que usted dice. Yo nací en una religión cristiana y cuando tengo sexo me siento muy culpable y sucia. Ok. Mírame, para ello te diría que vaya a psicoterapias y que sea especialista en trastorno límite de personalidad y que te ayude a cambiar el sistema de creencias. Recuerda que el sistema de creencias es del otro, que a medida que tú vas avanzando, entre una década y otra va haciendo cambios la vida, y que entre la ciencia y entre la psicología hay unos cambios muy grandes dentro del sistema de creencias que te van a ayudar muchísimo a quitarte la culpa y toda esa parte de sentirte sucia, porque eso es parte de lo que nos decían cuando éramos pequeños. Ok, por acá terminando nos dice: doctora, los síntomas de abstinencia yo los tuve todo cuando dejé de fumar. Cualquier adicción te deja en abstinencia. ¿Es correcto? Sí, me da sonrisa, me río porque yo era adicta al Marlboro. Y sí, eso es una adicción y es compulsivo. ¿Qué pasa? Que cuando uno empieza entre un cigarrillo, no, es que es un cigarrillo. Aumentaste el cigarrillo, no, es que solamente por la tarde. Y no, es que es por el tinto. No, y créanme que uno no es consciente de la gran cantidad de disculpas que le hace a la adicción, que cada vez aumenta y aumenta. Es con la toma de conciencia y la voluntad y la disciplina de decir a partir de hoy, sí. Ok. Bueno, por acá ya no hay más preguntas. ¿No? Ok. Estamos listas. Bueno, les agradezco muchísimo que hubiesen estado en el conversatorio. Las participaciones fueron excelentes. Gracias por participar. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo tema y que algunos de ustedes hicieron la propuesta para hacerlo. Muchísimos éxitos y hasta la próxima.